Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Aquí ya nos encontramos transmitiendo una vez más nuestro programa de Casa de Restauración, como todos los domingos a las 3 de la tarde. Les agradecemos su compañía y esperamos que esta serie de programas sigan siendo de gran bendición para la vida de todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie, El Cristianismo el día de hoy. Continuamos con nuestro capítulo que hemos nombrado Mujeres Invisibles, la viuda. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Estos sectores vulnerables también son los más ignorados. Por eso, a estos sectores yo les he llamado los invisibles. Dentro de este grupo de los invisibles están incluidos gentes con capacidades diferentes, huérfanos, niños de la calle, viudas, ancianos y los presos. Lo más grave y lo más triste de esta situación no solo es el hecho de que la gente invisible es ignorada por toda nuestra sociedad. Peor aún es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, también los ignora por completo. El día de hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, lo que se conoce como el juicio de las naciones, como nuestro Señor lo describe. Versículo 31 comienza así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es una analogía muy clara que nuestro Señor hace en cuanto a situaciones muy básicas
acciones muy básicas que Él está esperando por parte de nosotros, su iglesia, sus hijos, sus discípulos. Acciones que Él está esperando que nosotros tomemos para responder, para darle respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Y son cosas muy simples. El Señor nos está pidiendo que nosotros respondamos a las necesidades más básicas de supervivencia del ser humano. Comer, beber, vestido, calzado, ayuda en enfermedad, compasión y misericordia para aquellos que están en necesidad. Sin embargo, nosotros como iglesia no estamos respondiendo a estas necesidades hoy en día. Estamos dejando desamparado a los grupos más vulnerables. Dentro de estos, la viuda. A mí me impactó en sobremanera algunas estadísticas que encontré en cuanto a estos grupos vulnerables el día de hoy, en específico refiriéndonos a la viuda. Por ejemplo, según la Secretaría de Gobernación, en 2012 existían 102.517 asociaciones religiosas registradas en México. Están incluidas iglesias católicas, evangélicas, budistas, judías, etcétera, de todas las religiones y denominaciones. Ahora, en México habitan 4.4 millones de personas de 12 años o mayores que son viudas. Así es, la viudez no necesariamente está ligada a la vejez. Ahora, 1 de cada 3 mujeres que son viudas de 60 años o más presenta alguna condición de discapacidad. Hoy en día ya existe una ley en donde los padres pueden demandar a los hijos por una pensión alimenticia. Es una pensión que se puede solicitar bajo la ley. Esta fue una iniciativa de ley con fines sociales únicamente, en donde tristemente la iglesia no tuvo ningún tipo de participación. Quiere decir que esto fue una iniciativa social, política, pero de ninguna manera tuvo participación o colaboración por parte de la iglesia. Estamos viviendo enfrente de una iglesia que está dormida, que está cauterizada en cuanto a las necesidades de nuestra sociedad. Una iglesia llena de burocracia, de actividades sociales, edificios llenos de religiosos, pero vacíos en misericordia y en compasión. Ese es el estado real de nuestra iglesia el día de hoy. Y si no cumplimos con estas peticiones tan simples como es el poder responder a las necesidades más básicas de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, como el Señor nos lo pidió, proporcionándoles con cosas tan simples como bebida, comida, sustento, a la gente que está en verdadera necesidad. Entonces, ¿cómo queremos nosotros tomar la tarea de traer el Evangelio a todas las naciones? La verdad es que no podemos. O mejor dicho, sí podemos, pero no tenemos credibilidad. ¿Quién le va a creer a una iglesia que es insensible, que no tiene ninguna muestra de misericordia ni de compasión? ¿Quién le va a creer a aquellos que la representan cuando traen un mensaje de salvación y de vida eterna en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo podemos llamarnos embajadores de Cristo cuando no lo representamos a Él? Ni lo que Él hizo, ni lo que Él reflejó, ni cómo vivió, ni cómo habló, ni cómo pensó. Esas somos la iglesia de hoy. Eso es lo que somos el día de hoy.
Y ante este escenario, y hablando de los grupos vulnerables, en específico a la viuda, el día de hoy, ¿cuáles son las necesidades de la viuda? Generalmente la viuda se queda sola. Y por eso es que el Señor nos recrimina en esta palabra que cuando necesitamos la visita, cuando la necesitábamos, nadie nos está visitando. En la enfermedad y en la cárcel, que son dos puntos bien vulnerables. Es verdad que las cárceles no están llenas de gente agradable. Es verdad que la gran mayoría, o muchos de ellos, porque no podemos generalizar ni asegurar que todos son criminales, han cometido algún tipo de ilícito y por eso se encuentran ahí. Pero aún ellos merecen recibir el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. Aún por ellos murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aún por ellos nuestro Señor da muestra de su infinita misericordia al perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo cual quiere decir que con todo esto, con todo este panorama, confirmamos una y otra vez que delante de los ojos de Dios no hay diferencias. Nadie es más, nadie es menos. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y si nosotros tomáramos la misma medida para ver a los demás, no solo nuestra iglesia, nuestra sociedad en general sería muy diferente el día de hoy. Yo tengo la convicción de que el día de hoy la iglesia está en medio de una crisis como nunca antes la había tenido. Sí, vemos muchos ministerios que se abren en muchos lugares donde antes el evangelio no se predicaba, pero la gran mayoría de los ministerios que se abren hoy en día tienen la misma característica, el mismo modelo. Se abren, llegan a juntar unas decenas de miembros, llegan a cierto número de crecimiento y hasta ahí se estancan. Ya no hay más impacto por parte de ese ministerio, ni siquiera en su propio entorno social, ni siquiera en su propia cultura, en su propio vecindario. Y la gran mayoría de las iglesias están pasando por esta misma crisis. Tenemos también aquellas que están viviendo un gran crecimiento en número. Pero tristemente, cuando vemos a qué se debe su crecimiento, nos damos cuenta de que son esos mensajes motivacionales de promesa, de prosperidad, de bienestar, lo que está atrayendo a esa gente. Y que en muchos de estos lugares la iglesia se ha convertido en un verdadero círculo. Un circo en donde se vive la emoción, se vive el espectáculo, se está adorando no a Jesús, sino a la gente que se presenta delante de las congregaciones. Yo creo que hace falta que en estos tiempos que estamos viviendo venga una reforma en nuestra iglesia como nunca antes se haya vivido, y que cuando vivamos esta reforma y la iglesia sea sacudida y volvamos nuestros ojos a Jesús y volvamos a tener la misma misericordia y la misma compasión que el Señor mostró en la cruz al morir por nosotros, entonces vamos a tener el ambiente y las condiciones perfectas para que el Señor regrese. Porque entonces vamos a poder volver a predicar el verdadero evangelio a aquellos que necesitan escucharlo. Mientras tanto, te invito a que reflexiones acerca de todo esto. Gracias por habernos acompañado una semana más. Esperamos tener tu compañía en nuestra siguiente misión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.